A final de año, recibí un bono de 90.000. Toda la oficina estalló en vítores como un mercado bullicioso. Los colegas de las mesas de al lado tenían en sus manos vales de bonificación por valor de 1,1 millones. Sus miradas hacia mí eran una mezcla de lástima y burla. Bebí un sorbo de café con calma. Hasta que, a fin de año, el gerente me llamó a su oficina riendo. Luis, el próximo año te aumentaré el salario un 20%. Golpeé mi carta de renuncia sobre su mesa. No es necesario, tu templo es demasiado pequeño. El viento de diciembre cortaba como un cuchillo a través de la pared de cristal del alto edificio de oficinas. Dentro de la oficina, la calefacción estaba encendida creando un calor sofocante, el aire estaba impregnado de una mezcla de olores, perfume, café y dinero, lleno de agitación y problemas. Hoy era el día de la entrega de bonos de fin de año. La jefa de finanzas entró, abrazando un montón de sobresellados. El sonido de sus tacones golpeando el suelo era como un ritmo que golpeaba directamente en el corazón de cada persona. Los vales de bonificación de este año, por favor, pasen a recogerlos ustedes mismos. La habitación se quedó en un silencio sepulcral, e inmediatamente después, como si arrojaran una piedra al agua, estalló un alboroto incontenible. En el asiento a mi lado, Carlos fue el primero en saltar. Rasgó el sobre de manera exagerada, gritó y levantó el delgado papel en alto como si estuviera izando una bandera de victoria. 1,1 millones. Hermanos, 1,1 millones. Inmediatamente, un grupo de personas lo rodeó, los elogios y las miradas de envidia no cesaban. El gran Carlos es increíble. Siguiendo a Carlos tendremos carne para comer. Esta suma es suficiente para el pago inicial de una casa en una ciudad de segunda categoría. Muchas personas también comenzaron a rasgar sus sobres, casi todos con la misma cifra, 110.000. Toda la oficina se convirtió en un mar de alegría en un instante. Levantaban sus vales, se abrazaban por los hombros y discutían dónde ir a celebrar, a qué país viajar, qué coche cambiar. Yo permanecí sentada en silencio en mi lugar, como si estuviera cubierta por una capa invisible de aislamiento acústico. Tomé mi sobre, con las yemas de los dedos ligeramente frías. Sin necesidad de abrirlo, a través del fino papel ya podía ver el número solitario en su interior. Aún así, lo rasgué. Papel blanco y tinta negra, claro y distinto, 90.000. Apreté ese papel, mis nudillos se pusieron blancos por la fuerza. Los vítores en la oficina eran como olas violentas golpeando mis tímpanos, cada sílaba convertida en una burla afilada. Mi mirada recorrió esos rostros emocionados. Notaron mi silencio, sus miradas llevaban lástima, alegría por la desgracia ajena y también desprecio, como si dijeran, mira, la persona que mejor trabaja recibe la menor recompensa. Respiré hondo, doblé el vale por la mitad y luego otra vez, metiéndolo en lo más profundo del cajón. Después, levanté la taza de café de la mesa y bebí un sorbo suavemente. El líquido caliente se deslizó por mi garganta pero no pudo calentar mi corazón helado. Oh, Sofía, viéndote tan tranquila, seguro recibiste una buena bonificación, ¿no? La cara grasienta de Carlos se acercó, el olor a perfume era tan fuerte que asfixiaba. Agitó deliberadamente el vale frente a mi cara, esa serie de números casi me deslumbró. No mucho. Suficiente para los gastos del año nuevo. Levanté la vista y lo miré con calma. Mi serenidad lo sorprendió un poco, y también le causó algo de resentimiento. Alzó la voz, intencionalmente para que toda la oficina lo escuchara. También es cierto, Sofía es mujer, no necesita gastar mucho. Yo recibí 1,1 millones, justo lo suficiente para cambiar por un nuevo Porsche 718. ¿Qué dicen? ¿Debería elegir el naranja lava o el amarillo Racing? Los colegas de alrededor inmediatamente estallaron en risas aduladoras. ¿Qué estilo, gran Carlos? Por supuesto, tiene que ser naranja lava, es increíblemente genial. No les presté más atención, bajé la cabeza y miré la pantalla de la computadora. En la pantalla no había código, ni documentos, solo una captura de pantalla de un mensaje de teléfono. Remitente, Departamento de Cobros del Hospital Municipal. Estimada señora Sofía,
el programa de cirugía de su madre ha sido confirmado. Por favor pague la segunda cuota antes de fin de mes por un monto de 370.000, para evitar afectar el proceso de tratamiento posterior. 370.000. Todos mis ahorros más estos vergonzosos 90.000 todavía dejaban un gran faltante. Sentí que mi corazón era apretado por una mano invisible, incluso respirar se volvió doloroso. Durante el último año, casi consideré la empresa como mi hogar. El proyecto Celestial, desde su inicio hasta su lanzamiento, la arquitectura central, el código de la plataforma, el 80% fue realizado por mí sola. Yo sola cargué con la parte central del trabajo de un equipo de 20 personas. Las noches que pasé en vela, el cabello que perdí, las tazas de café que bebí fueron más que las líneas de código que Carlos jamás leyó. Pensé que el cielo tenía ojos, pensé que la dedicación sería recompensada, pero la realidad me dio una bofetada dolorosa. Carlos, el sobrino del gerente Héctor, un inútil que entró a la empresa por conexiones. Sus habilidades eran tan malas que todos lo sabían, incluso una consulta simple a la base de datos podía convertirla en un bucle infinito. Su única habilidad era hacer PowerPoint y robar el crédito. En las reuniones, el código que yo escribía, él solo cambiaba un comentario y decía que era suyo. El diagrama de arquitectura que yo dibujaba, él cambiaba el color y lo llevaba a informar a los superiores. Y ahora él sostenía un bono de 1,1 millones, presumiendo del Porsche que pronto tendría. Y yo, quien realmente puso los cimientos de este proyecto, solo merecía el llamado dinero por el esfuerzo de 90.000. El teléfono vibró, era un mensaje en el grupo de WeChat. Carlos acababa de enviar un sobre rojo de 2.000 en el grupo del proyecto. Inmediatamente el grupo se llenó de «Gracias Carlos, Carlos Millonario». A continuación, envió una captura de pantalla del sitio web oficial de Porsche, el superdeportivo rojo brillaba deslumbrante en la pantalla. Fin de año, dándome un pequeño capricho. Toda la oficina lo estaba adulando frenéticamente en el chat grupal, elogiándolo como joven y talentoso, con un futuro ilimitado. Nadie recordaba gracias a quien este proyecto pudo sobrevivir. Cerré silenciosamente WeChat, moví el ratón a una pequeña carpeta discreta en la esquina derecha del escritorio. El nombre de la carpeta era Las alas de Ícaro. Ingresé una cadena de contraseña compleja. La carpeta se abrió, dentro estaban todos los documentos de diseño y la copia de seguridad del código fuente original más central del proyecto Celestial que había guardado. También había un documento que acababa de empezar a escribir. Mi mirada en ese momento era fría como el hielo cortante. En la esquina inferior derecha de la pantalla, el avatar de mi aprendiz Jorge parpadeaba. Él era alguien a quien yo había guiado personalmente, y también la única persona en este equipo de proyecto que todavía me llamaba hermana Sofía. Hermana Sofía, esto es demasiado injusto. La parte central del proyecto Celestial claramente fue escrita por ti desvelándote, ¿cómo pueden hacer esto? El gerente Héctor es claramente parcial. Carlos no sabe nada en absoluto. Mirando sus mensajes llenos de indignación, una corriente cálida pasó por mi corazón congelado. Respondí. Haz bien tu trabajo, eso es suficiente. Luego hice clic derecho en la captura de pantalla del mensaje de cobro del hospital, seleccioné establecer como fondo de pantalla. Esa serie de números rojos era como una marca grabada en el centro de la pantalla, y también grabada profundamente en mi corazón. No soy una santa, necesito dinero. Necesito dinero para salvar a mi madre. Si ellos no me lo dan, entonces yo misma recuperaré el capital y los intereses. La sensación de humillación estaba fermentando, pero la ira solo haría que me quemara a mí misma, necesitaba mantener la calma. Al día siguiente llegué a la empresa media hora antes de lo habitual. La oficina estaba vacía, solo se escuchaba el zumbido de los servidores funcionando. Me preparé una taza de café negro, abrí la carpeta llamada Las alas de Ícaro. Solo después de una noche, mi plan se había vuelto mucho más claro. No lo hacía por venganza, quería recuperar lo que me pertenecía, incluyendo el dinero y el honor. A las 10 de la mañana, el gerente Héctor me llamó a su oficina. Su oficina era completamente diferente de la atmósfera sofocante de mi lugar, espaciosa, luminosa. Junto a la ventana había una maceta de clivia que se decía que era muy cara.
En la pared colgaba una caligrafía con trazos fuertes: el cielo no defrauda al diligente. Mirándolo ahora, solo me parecía irónico hasta ser ridículo. Héctor me sirvió amablemente una taza de té, con una actitud seria pero llena de aparente sinceridad que me daba ganas de vomitar. Sofía, entra, siéntate. Empujó la taza de té hacia mí y cerró la puerta de la oficina. Sobre el asunto del bono de ayer, sé que en tu corazón debes tener algunos pensamientos. No dije nada, solo levanté la taza de té y lo miré en silencio. El té olía bien, pero no le sentía ningún sabor. Mi silencio lo hizo sentir un poco incómodo, se aclaró la garganta y comenzó el discurso que ya tenía preparado. Debes entender, Carlos y los demás recibieron esa cantidad no solo por la técnica. Se golpeó la sien con el dedo. Son los recursos, son las relaciones, ¿entiendes? Pueden aportar a la empresa valores que los empleados ordinarios no pueden. Esta es la realidad en el lugar de trabajo, tienes que aprender a aceptarla. En mi interior solté una risa burlona. Los recursos que aportaba Carlos eran adular a su tío o adular a su tía. Héctor, al ver que no reaccionaba, pensó que había entendido y continuó con su viejo lavado de cerebro. En cuanto a ti, tu técnica es indiscutible, eres la número 1 en este departamento. Pero después de todo, llevas en la empresa solo 5 años, todavía eres joven, hay muchas cosas que debes aprender por ti misma. ¿5 años y todavía joven? Usé 5 años para pasar de ser una ingeniera junior a la posición de arquitecta jefa de este proyecto, aunque nunca tuve el título oficial. Todo el sistema celestial es un imperio que construí ladrillo a ladrillo. Y ahora el rey de ese imperio me dice que soy solo una albañil inexperta. Estos 90.000 realmente los conseguí bajo presión, pidiéndolos especialmente para ti. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera confiándome algo sinceramente. Te considero de los míos, un pilar futuro para capacitar. Tienes que mirar un poco más lejos, no te enfoques solo en unos pocos centavos frente a tus ojos. Me dio unas palmaditas en el hombro. Esa mano estaba fofa y húmeda, tuve que esforzarme mucho para no apartar su mano. Esa sensación de contacto con la piel me provocó náuseas por reflejo. Entendido, gerente. Respondí con voz suave, un sonido tranquilo como agua estancada. Eso, así debe ser. Sonrió satisfecho, revelando unos dientes amarillentos manchados por el humo del tabaco. Trabaja bien. Los jóvenes no deben preocuparse por las pérdidas o ganancias momentáneas, el futuro es tuyo. Me levanté, tomé la taza de té que no había tocado, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No beberé el té, gracias, gerente. Al salir de la habitación, la puerta se cerró suavemente detrás de mí. No me fui de inmediato, sino que me quedé parada afuera. Adentro, la voz de Héctor hablando por teléfono había bajado de volumen, seguramente pensó que yo ya estaba lejos. Tranquila cuñada, cuidaré muy bien al chico Carlos. En la empresa nadie se atreve a intimidarlo. Sí, se desempeña muy bien. A fin de año lo nominaré para el premio al mejor empleado nuevo, también se verá bien en su expediente. Mis dedos apretaron poco a poco el pomo de la puerta. Así que los llamados recursos eran su cuñado que era director. La llamada capacitación era vendarme los ojos como a un burro, obligándome a tirar del molino al frente, mientras toda su familia se sentaba en el molino repartiéndose el grano. Regresé a mi escritorio. Todo el mundo parecía resonar con un zumbido incesante. Las voces de la gente, el sonido de los teclados, los timbres de los teléfonos en la oficina, todo se convirtió en un ruido borroso de fondo. Abrí la carpeta Las alas de Ícaro. Dentro había un documento que creé anoche, llamado Notas del Núcleo de Arquitectura versión 3.0. Respiré hondo y comencé a escribir la última línea de comentario sobre un fragmento de código clave. Mis dedos se deslizaron rápidamente sobre el teclado como si estuvieran tocando un requiem sin palabras. Warning. The wings made of wax too close to the sun. Advertencia. Las alas hechas de cera están demasiado cerca del sol. Al escribir el último carácter, presioné guardar. Sabía que a partir de este momento, el juego había comenzado. Yo no soy Ícaro, quien voló demasiado cerca del sol y fue incinerado.
Yo soy Dédalo, quien fabricó esas alas de cera con sus propias manos para él, y el sol está subiendo gradualmente. La oportunidad llegó más rápido de lo que imaginaba. Faltaban menos de 24 horas para la presentación final del sistema al cliente más grande, Tecnología Estelar. Si este proyecto se entregaba con éxito, la empresa no solo recibiría un pago de 8 cifras, sino que también podría firmar un contrato de cooperación estratégica de 5 años con Tecnología Estelar. Se podría decir que el éxito o fracaso del proyecto celestial era el destino de supervivencia de la empresa en los próximos años. A las 3 de la tarde, una sirena de alarma estridente sonó repentinamente en toda el área de trabajo. Un colega del equipo de operaciones salió corriendo de la sala de monitoreo con la cara pálida. Se cayó. El sistema backend colapsó masivamente. El pool de conexiones de la base de datos está lleno. Todo el departamento técnico explotó inmediatamente como un mercado roto. Héctor, empapado en sudor, corrió hacia el lugar de Carlos como un toro enfurecido. Carlos. ¿No dijiste que el módulo de autenticación de usuarios del que estabas a cargo era absolutamente seguro? ¿Y ahora qué? Resuélvelo rápido. La cara de Carlos se puso roja como el hígado de un cerdo, tecleaba torpemente, mirando la pantalla de código como si estuviera leyendo escritura antigua. Déjame ver. Debe ser que la red es inestable. Balbuceó, el sudor corría por sus sienes. Pasó más de una hora y el alcance del incidente se ampliaba cada vez más. Los datos de los usuarios comenzaron a desordenarse. Carlos se rascaba la cabeza ante el montón de código de bajo nivel que yo había escrito. Ni siquiera podía determinar la causa raíz. Intentó reiniciar el servicio varias veces, el resultado solo empeoró la situación. Todo el equipo cayó en la desesperación, nadie sabía qué hacer. Finalmente, Héctor lanzó una mirada de auxilio hacia mí. En sus ojos había impaciencia y renuencia, pero su voz aún tenía el tono de mando de un superior. Sofía, échale un vistazo. Resuélvelo inmediatamente. Hasta se olvidó de mi apellido, llamándome directamente por mi nombre. Todas las miradas en la oficina se dirigieron inmediatamente hacia mí. Dejé lentamente la taza de café, me levanté tranquilamente de la silla. Caminé hacia atrás de Carlos. Él saltó inmediatamente como si hubiera encontrado a un salvador y me cedió el lugar. Eché un vistazo a la pantalla llena de registros de errores, sin ninguna onda en mi corazón. Todo estaba dentro de mis predicciones. Esto no era un error simple, sino una trampa lógica que yo había instalado antes. Cuando el tráfico superaba un cierto umbral, un hilo disfrazado de recolector de memoria que yo escribí se activaba silenciosamente, bloqueando la conexión a la base de datos, causando un efecto avalancha. El problema está en la llamada asíncrona en la interfaz lógica de bajo nivel. Cuando la concurrencia es alta, conduce a una disputa de recursos causando un interbloqueo, deadlock. No hablé alto, pero cada palabra llegó a los oídos de todos con claridad. Carlos se puso rojo y luego pálido. Básicamente no entendía lo que yo estaba diciendo. Bajo las miradas de asombro y respeto de todos, me senté. Mis dedos bailaban sobre el teclado, dejando solo sombras borrosas. No arreglé ese interbloqueo de raíz, eso requeriría reestructurar todo el módulo, al menos 3 días. Solo escribí un parche temporal, bloqueando temporalmente el módulo defectuoso. Y en ese parche, instalé silenciosamente un disparador más sofisticado, estrechamente vinculado con la hora del sistema como una bomba de tiempo aún más precisa. Media hora después presioné Enter. La alarma desapareció, el sistema backend volvió a la normalidad. Toda la oficina estalló en gritos de alegría por sobrevivir al desastre. Héctor soltó un largo suspiro de alivio, mirándome con una expresión extremadamente complicada. Justo en ese momento se abrió la puerta de la sala de reuniones. El CEO de Tecnología Estelar salió junto con el CEO. Claramente habían venido a inspeccionar el progreso y habían presenciado toda la escena caótica de hace un momento. El CEO, de apellido Lucas, de unos 40 años, con gafas de montura dorada y mirada aguda. Pasó por alto a Carlos, que estaba desconcertado, y a Héctor, que intentaba adular. Su mirada se detuvo donde yo acababa de levantarme. En esa mirada había un escrutinio minucioso y un significado profundo.
Héctor corrió apresuradamente a mediar, sin olvidar atribuir el mérito a su sobrino. Director General Lucas, solo fue un pequeño incidente ya resuelto. Nuestro grupo trabajó unido, Carlos reaccionó más rápido, fue el primero en identificar el problema. Carlos, a su lado, sonrió forzadamente, asintiendo repetidamente. El director general Lucas sonrió, una sonrisa llena de implicaciones. No prestó atención a Héctor, sino que caminó directamente hacia mí. Hola, soy Lucas Torres de Tecnología Estelar. Extendió su mano. ¿Puedo preguntar cómo se llama? Sofía Sanz. Respondí con calma, estrechando su mano. Su mano era cálida y firme. Sofía Sanz. Repitió mi nombre, asintió sin decir nada más y se dio la vuelta para irse. Héctor se quedó mirando la escena, con una expresión muy desagradable. Esa noche, mientras reorganizaba los documentos en las salas de Ícaro, apareció un nuevo correo electrónico en mi bandeja de entrada. Era un correo encriptado, el remitente era Lucas Torres. Abrí el correo, adentro solo había una frase: bajo el cielo del proyecto celestial, ¿acaso queda un lugar mejor para refugiarse? Miré esas palabras durante mucho tiempo, sin moverme. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad se unían formando un mar de estrellas brillante. Sabía que mi cielo estaba a punto de amanecer. El tiempo pasó volando y llegó el fin de año. Después de la crisis del sistema que resolví, la empresa pasó favorablemente la etapa de aceptación de tecnología estelar, recibiendo el pago final. Héctor y Carlos recuperaron su apariencia engreída de siempre, pareciendo haber olvidado por completo el miedo a ser dominados ese día. A mis ojos, no eran más que dos pavos bailando al borde del abismo, completamente inconscientes de que el peligro era inminente. Llegó la entrevista de evaluación de desempeño de fin de año. Héctor me llamó a su oficina, con el rostro radiante y lleno de alegría como si estuviera a punto de concederme una gracia divina. Sofía, siéntate. Me sirvió de nuevo esa taza de té falsa. Este año no lo has hecho mal. La última vez, SBUG también fue gracias a ti que se revirtió la situación, la empresa lo ha visto. Hizo una pausa, mostrando una expresión de ¿lo ves? Soy muy bueno contigo, ya se lo pedí a los superiores. A partir del próximo año te aumentaré el salario un 20%. Este es un trato que los empleados ordinarios no tienen. 20%. Según mi salario actual, cada mes solo serían poco más de 2,000 adicionales. Esa cantidad ni siquiera cubría el costo de un día de mi madre en la UCI. Esto parecía más una limosna. Una humillación. Él pensaba que yo seguía siendo el peón al que se le podía vender humo fácilmente, manipulable a su antojo. Pensaba que solo con un aumento del 20% podía comprar mi valor por completo, calmar mi humillación. No le respondí. Bajo su mirada expectante, saqué de mi bolso un sobre blanco. No era un vale de bonificación, ni un certificado de reconocimiento. Era mi carta de renuncia. La coloqué suavemente sobre la mesa de madera roja frente a él, emitiendo un sonido puff muy leve. El aire cálido de la oficina pareció congelarse. En un instante, la sonrisa en el rostro de Héctor se congeló en la comisura de sus labios. Miró incrédulo el sobre en la mesa y luego me miró a mí. Sofía, ¿qué significa esto? En su voz había pánico. ¿No estás satisfecha con el 20%? Podemos hablarlo de nuevo, el salario no es problema. Asumió que estaba usando la renuncia para amenazar, para regatear. Me levanté de la silla, mirándolo por primera vez desde una posición de superioridad al hombre que había exprimido 5 años de mi dedicación, y que hasta este momento seguía lleno de cálculos en sus ojos. No es necesario. Mi voz no era fuerte, pero como una punta de hielo afilada se clavó directamente en sus oídos. Su templo es demasiado pequeño, no puede contenerme. La expresión de Héctor cambió instantáneamente de conmoción a aturdimiento, y finalmente se transformó en ira, vergüenza convertida en furia. Golpeó la mesa con fuerza y se puso de pie de un salto. Sofía. No seas desagradecida. ¿Quién te crees que eres? Su voz se volvió aguda debido a la furia. Dejando la plataforma de esta empresa, ¿qué crees que eres? Lo creas o no,
Solo con que yo diga una palabra, no podrá sobrevivir en esta industria. Sonreí. Esta fue la primera vez en meses que sonreí desde el fondo de mi corazón. Esa sonrisa llevaba desprecio, llevaba lástima. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de la oficina. Cuando puse la mano en el pomo, giré la cabeza para mirar su rostro distorsionado por la ira. Gerente Héctor. Hablé lentamente. El proyecto celestial del que ustedes siempre se han enorgullecido, el Código de Arquitectura Central, lo nombré las Alas de Ícaro. Se quedó paralizado. No entendía de técnica, pero como un hombre de mediana edad, era imposible que no hubiera oído hablar de la mitología griega. Ícaro, quien usó alas de cera hechas por su padre para volar hacia el cielo. Por volar demasiado alto, las alas fueron derretidas por el sol, y finalmente cayó al mar y murió. Un personaje trágico, cuanto más alto vuelas, más fuerte caes. Vi sus pupilas contraerse fuertemente, su rostro pálido. Duda, miedo, pánico, todo tipo de emociones entrelazadas en su rostro. Bajo esa mirada llena de inquietud, abrí la puerta, me di la vuelta y me fui. Detrás de mí se escuchó el sonido de él levantando el teléfono con pánico y gritando algo hasta quedar ronco. Esos sonidos fueron encerrados por mí detrás de la puerta. La luz del pasillo brillaba sobre mí, nunca me había sentido tan aliviada. Sabía que la buena obra apenas comenzaba. La velocidad con la que completé los trámites de renuncia fue tan rápida que superó la imaginación de todos. ¿Entrega de trabajo? No existía. El código fuente central del proyecto celestial estaba todo en mi cabeza, los documentos estaban en mi carpeta encriptada. Solo le arrojé a Carlos, que estaba boquiabierto, algunos documentos sobre módulos marginales sin importancia. Revisa esto primero, seguramente será suficiente. Carlos miró ese montón de documentos como si fueran jeroglíficos, con la cara verde como una hoja. El Departamento de Recursos Humanos intentó usar la excusa de no haber completado la entrega del trabajo para dificultar mis trámites de renuncia. Golpeé directamente mi contrato laboral sobre la mesa del jefe de Recursos Humanos. Según el contrato, avisé con 30 días de antelación, la empresa debía pagar el salario completo y completar los trámites el día de la renuncia, de lo contrario nos veríamos en el arbitraje laboral. El jefe de Recursos Humanos, al ver mi mirada fría, no se atrevió a decir una palabra más. Al segundo día de completar los trámites de renuncia, recibí la oferta oficial de tecnología estelar, arquitecta jefa, con un salario 3 veces mayor al anterior. Además, había una tarifa de firma de contrato, una cifra que cubría exactamente todos los costos del tratamiento posterior de mi madre. Firmé sin dudarlo. Al mismo tiempo, mi teléfono casi explotaba por las llamadas de Héctor. Llamadas de WeChat, mensajes llegaban en oleadas. Al principio eran amenazas. Sofía, te digo, esta industria es muy pequeña. Hoy sales por esta puerta, te garantizo que ninguna empresa se atreverá a contratarte. Miré el mensaje y lo puse directamente en la lista negra. Luego fueron súplicas. Cambió innumerables números de teléfono extraños para llamar, el tono cada vez más humilde. Sofía, hermana Sofía, mi ancestro. Vuelve. Cualquier condición se puede discutir. Te compensaré el bono de año nuevo con 1 millón. No, 2 millones. No puedes irte, si te vas, ¿qué pasará con el proyecto celestial? Contesté a una llamada, escuché lo que dijo, colgué silenciosamente y bloqueé el número. Otra llamada, colgar de nuevo, bloquear de nuevo como una máquina sin emociones. Al mismo tiempo, Jorge no dejaba de enviarme reportes de guerra desde la antigua empresa. Jorge, hermana Sofía, después de que te fuiste, Carlos fanfarroneó en el grupo diciendo que sin ti la Tierra sigue girando, que él puede reestructurar todo el sistema en unos minutos. Jorge, ayer intentó modificar el código central, quiso borrar el comentario que dejaste, y como resultado colapsó el servidor de prueba, el director lo regañó como a un perro. Jorge, ahora todo el equipo técnico está en caos. Los veteranos comenzaron a buscar discretamente en los sitios de reclutamiento. Miré esos mensajes, con el corazón tranquilo como el agua quieta. Ese era el precio que merecían pagar. El primer día que me uní a Tecnología Estelar,
la persona que me recibió fue Lucas Torres, el único circuito que vio mi valor en medio de ese desastre aquel día. Su oficina era más espaciosa que la de Héctor, ordenada, moderna, llena de tecnología. No había tazas de té falsas, solo un café Blue Mountain preparado a mano. Bienvenida a casa. Ícaro no debería caer, él merece un cielo verdadero. Levanté la taza de café, mis ojos se calentaron de repente. Los agravios, la asfixia y la frustración de los últimos meses, en ese momento parecieron encontrar una salida. El mismo día que entré a trabajar, la enorme tarifa de firma fue transferida directamente a mi cuenta. Lo primero que hice fue trasladar a mi madre del estrecho hospital público al mejor hospital privado de la ciudad. Habitación privada, equipo de expertos líderes en consulta. Viendo a mi madre dormir tranquilamente en la nueva habitación, con una respiración regular, por primera vez sentí un alivio real. La piedra que pesaba sobre mi corazón durante tantos años finalmente se había quitado en parte. En tecnología estelar, tenía mi propia oficina, tenía un equipo de élite seleccionado personalmente por mí. Mi trabajo ya no era limpiar las consecuencias de los incompetentes, sino diseñar un sistema completamente nuevo, capaz de reemplazar completamente al proyecto celestial en el futuro. Lo llamé Prometeo, el que robó el fuego para traer luz y esperanza a la humanidad. En cuanto a Héctor, después de descubrir que no podía contactarme de ninguna manera, eligió la forma más estúpida, ir a mi pueblo natal. Mis padres me llamaron después para contármelo. Un hombre de mediana edad con el pelo engominado, llevando una cesta de regalo, se presentó como mi jefe en mi casa. El resultado fue que mi padre lo echó directamente por la puerta con una escoba. Jefe, ni que 8 cuartos. ¿Acaso no sé cómo intimidaron a mi hija? Lárgate. Al escuchar a mi padre gritar con tanta fuerza por teléfono, reí con lágrimas en los ojos. El día que las alas de Ícaro se derritieron, hacía un buen sol. Ese fue el día que calculé cuidadosamente de antemano. El día 30 desde que el sistema celestial se expandió a los usuarios de CN. Ese día, la cantidad de usuarios y el número de visitas simultáneas alcanzarían un pico sin precedentes. Y también ese mismo día, la función de degradación que escondí profundamente en el código fuente, estrechamente vinculada con el sello de tiempo del servidor oficial, se activó. A las 2:14 de la tarde, en el Centro de Operaciones de Tecnología Estelar, en la pantalla grande, el indicador de estabilidad del sistema celestial comenzó a cambiar de verde a amarillo, y luego a naranja de advertencia. El rendimiento del procesamiento de datos del sistema cayó directamente al fondo. La CPU del servidor se disparó al 99%. Ya al lado del usuario, la aplicación se puso en blanco, incapaz de cargar errores. Las quejas de pago inundaron el centro de atención al cliente de la antigua empresa como un tsunami. Este no era un error simple. No era un fallo, era una característica, una propiedad que yo diseñé. No haría que el sistema colapsara de inmediato, sino que lo haría morir lenta e irreversiblemente, como una persona con cáncer, cuyas funciones son devastadas gradualmente, hasta finalmente extinguirse. A menos que alguien encontrara el fragmento de algoritmo central que escondí en más de 10.000 líneas de código y tuviera la capacidad de reestructurarlo desde cero. De lo contrario, no había cura. Jorge casi me transmitió en vivo la escena del colapso de la antigua empresa. Jorge, hermana Sofía, explotó. La empresa realmente explotó. Jorge, todo el grupo técnico se volvió loco. Carlos pateaba y maldecía al servidor como un perro rabioso. Jorge, la cara de Héctor estaba pálida. El CEO irrumpió personalmente en la sala técnica y lo insultó en la cara durante media hora. Jorge, invitaron a expertos externos, 3 equipos se turnaron para revisar el código todo el día, todos dijeron que no entendían, la estructura era demasiado compleja, al tocar un poco colapsaba todo el sistema, nadie se atrevía a meter mano. Me senté en mi oficina espaciosa y luminosa, bebiendo café, leyendo los mensajes de Jorge como si estuviera disfrutando de un gran espectáculo de fuegos artificiales dirigido por mis propias manos. Las acciones de la antigua empresa cayeron en picada esa tarde. Según los términos firmados con Tecnología Estelar, si el sistema sufría un incidente grave que causara la interrupción del servicio, cada día de retraso debía compensarse con una multa por incumplimiento de contrato de 7 cifras. Héctor y Carlos,
Dos personas que alguna vez fueron majestuosas, de la noche a la mañana se convirtieron en pecadores, en los que empujaron a la empresa al borde del colapso. Dentro de la empresa comenzó a difundirse silenciosamente un rumor, la maldición de Sofía. Decían que cuando me fui no solo me llevé la técnica sino también el alma de todo el proyecto. Algunos miembros del personal técnico clave que ya estaban vacilando, después de este caos finalmente vieron la naturaleza de la empresa y presentaron sus renuncias uno tras otro. Cuando el árbol cae, los monos se dispersan. Finalmente, al tercer día desde que el sistema se paralizó, después de que la antigua empresa ya había pagado más de 20 millones en multas por incumplimiento, no tuvieron más remedio que dejar de lado todo el poco orgullo lamentable que les quedaba. Una carta solicitando soporte técnico con una postura humillante fue enviada por el departamento legal de la antigua empresa a Tecnología Estelar. Esta carta no pasó por ningún proceso intermedio. Lucas Torres sonrió y la colocó personalmente en mi escritorio. Ingeniera Sofía, mire esto. Han venido a suplicarle. Sede principal de Tecnología Estelar, la sala de reuniones más grande. A un lado de la larga mesa de conferencias estaba el equipo técnico y los altos directivos de Tecnología Estelar, encabezados por Lucas Torres. Yo me senté a su lado con mi nuevo título, arquitecta jefa. Enfrente estaba el equipo de rescate enviado por la antigua empresa. El líder era Héctor, con la cara como ceniza. A su lado estaba Carlos, con la cabeza gacha como un gallo derrotado. Cuando entraron en la sala de reuniones y me vieron sentada tranquilamente en la posición principal, sus expresiones se volvieron extremadamente coloridas: sorpresa, terror, vergüenza, arrepentimiento. A Héctor le temblaban los labios, su nuez se movía arriba y abajo durante mucho tiempo sin poder emitir una sola sílaba. La persona a la que una vez consideró la Sofía fácil de manipular, ahora se había convertido en la parte A con poder de vida o muerte, decidiendo la supervivencia de su empresa. Abrió la boca como si quisiera llamar ingeniera Sofía, pero su garganta se atascó, y finalmente solo emitió un sonido de silbido vago. La reunión comenzó. El jefe técnico de la antigua empresa, un pobre tipo empujado a cargar con la culpa, abrió temblando el archivo PPT y comenzó a presentar el llamado plan de corrección lleno de agujeros. Escuché en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó de presentar, hablé lentamente. Resumiré su plan. Mi voz no era fuerte, pero en la sala de reuniones silenciosa era extremadamente clara. Primero, reiniciar el servicio, esperando que ocurra un milagro. Segundo, expandir el servidor, usando dinero para cubrir el rendimiento. Tercero, volver a la versión anterior, pero ni siquiera saben qué versión es estable. Con cada frase que decía, la cara del otro lado palidecía un poco más. Añadí algunos puntos más, mirando directamente a la persona a cargo de la parte técnica. El llamado atasco de cola asíncrona que mencionó no es el punto clave, es solo un fenómeno superficial. La propuesta de aumentar el pool de conexiones de la base de datos bajo el modelo de interbloqueo actual solo hará que el sistema colapse más rápido. Además, los indicadores de rendimiento que citó, la fuente de datos ya tiene problemas. Señalé 7 errores técnicos fatales en ello. Mi velocidad al hablar no era rápida, pero cada frase era como un bisturí preciso diseccionando el llamado plan de manejo torpe, exponiendo la ignorancia y lo ridículo en su interior frente a todos. Tal vez Carlos se sintió molesto por haber sido humillado, y murmuró una refutación. Hablar es fácil, si eres tan buena entonces arréglalo tú. Mi mirada se agudizó de repente, mirándolo directamente. Ingeniero Carlos, ¿verdad? Si domina la cola asíncrona, entonces explíqueme, bajo el modelo de eventos NIO de NETI, cuando el thread pool del workgroup está lleno, ¿cómo serán procesados los nuevos canales por la política de rechazo? ¿Y cuál es la relación entre esto y la cola de conexiones TCP del sistema? Lancé una pregunta técnica de nivel extremadamente bajo pero que golpeó justo en el centro. Carlos se quedó petrificado. Abrió la boca sin poder hablar, con la cara roja sin poder decir una palabra, porque básicamente no entendía nada. La sala de reuniones cayó en un silencio absoluto. Todos en la antigua empresa bajaron la cabeza, nadie se atrevió a levantarla. En este momento, el aplastamiento absoluto en términos técnicos era más dañino que cualquier insulto. Finalmente, Héctor abandonó toda la dignidad restante. Se levantó,
inclinándose casi 90 grados frente a mí. Esa cabeza que una vez fue arrogante ahora se inclinaba humildemente. Sofía. Ingeniera Sofía. Le ruego que por la vieja amistad ayude a la empresa. Si la empresa colapsa habrá miles de familias. Comenzó a apelar a las emociones. Me recosté en la silla, cruzando las manos sobre mi pecho. Lo miré, con ojos fríos como el hielo mirando esa figura que era a la vez lamentable y patética. ¿Amistad? Me reí suavemente. Gerente Héctor, esa amistad, el año pasado en su oficina, usted mismo le puso un precio de 90,000. Ahora no vale ni un centavo. Me levanté, recorriendo con la mirada a todos los antiguos colegas, cuyos rostros no tenían ni una gota de sangre. Finalmente, mi mirada se detuvo en Lucas Torres. Director General Lucas, declaró, basado en el riesgo actual del proyecto Celestial, junto con la capacidad técnica y los serios problemas de credibilidad del socio, como responsable técnica, sugiero formalmente que Tecnología Estelar termine inmediatamente toda cooperación con la empresa asociada, y al mismo tiempo inicie el proceso de reclamo de compensación según el contrato. Mis palabras fueron la sentencia final. La reunión terminó. Héctor se desplomó en la silla como si le hubieran drenado todo el espíritu y la vitalidad, envejeciendo 10 años en un instante. Carlos me miró, con los ojos llenos de veneno y resentimiento. No les di ni una mirada, salí de la sala de reuniones con la espalda recta. Afuera el sol brillaba intensamente. Justo en ese momento, la noticia de que Tecnología Estelar terminaba oficialmente el contrato y demandaba una enorme compensación explotó como una bomba nuclear en la antigua empresa. Se convirtió en la última gota que colmó el vaso. El mismo día del anuncio, las acciones de la empresa cayeron inmediatamente al límite inferior. Los días siguientes continuaron tocando fondo. En solo una semana el valor de mercado se evaporó en decenas de miles de millones. Para salvarse, la dirección de la empresa aplicó el plan más cruel, recortes de personal a gran escala. Y el primer grupo en ir a la guillotina fue el equipo técnico que una vez fue considerado el núcleo del proyecto Celestial. Todo el departamento técnico fue casi barrido. Al mismo tiempo, se inició una inspección interna a gran escala. ¿Por qué el proyecto dependía de una sola persona? ¿Por qué el mecanismo de bonificación era tan injusto? Carlos, alguien sin capacidad real, ¿cómo pudo ocupar una posición clave y recibir bonos millonarios? Todas las dudas apuntaban directamente a Héctor. Desde el favoritismo hacia los familiares, la mala gestión, los informes de rendimiento falsos hasta causar graves daños a la empresa. Cada delito, cada comportamiento fue expuesto. En cuanto a Carlos, el perfil brillante del que presumía tanto tiempo también fue desenterrado desde la raíz. El llamado origen prestigioso, la compra de títulos, la experiencia de pasantía en grandes empresas era falsa. El resultado final del procesamiento se anunció muy rápido. Héctor y Carlos fueron despedidos por la empresa sin ninguna compensación bajo el esquema N+1. En el correo electrónico de notificación general, fueron identificados como los dos individuos directamente responsables de causar graves pérdidas a los activos y la reputación de la empresa. El asunto fue tan ruidoso que el cuñado director de Carlos tampoco pudo salvarlo. Su comportamiento de falsificación de perfil y fraude comercial fue enviado directamente por la empresa a la Alianza de Ética Profesional de la Industria. Esto significaba que ambos estaban oficialmente muertos socialmente en la industria. Ninguna empresa legítima se atrevería a aceptarlos en el futuro. Jorge me contó que Carlos tuvo que cancelar a regañadientes el pedido de su Porsche 718, que aún no había recibido porque necesitaba reunir dinero para hacer frente a la responsabilidad interna. Ni siquiera pudo recuperar el depósito. Y Héctor corría de un lado a otro pidiendo dinero prestado, incluso pensó en contratar matones para bloquearme el camino y amenazarme para que eliminara la barrera técnica. Como resultado, antes de que pudiera actuar, el Departamento Legal de Tecnología Estelar envió un documento legal con palabras severas directamente a su casa. Inmediatamente se acobardó. El equipo del proyecto que una vez fue brillante, que cargó con tantas noches en vela y los sueños de tanta gente, ahora con gente huyendo, gente despedida, gente dispersa. En solo un mes, se desvaneció completamente en humo, un campo de batalla desolado. Mientras el viejo mundo se derrumbaba, el nuevo mundo estaba surgiendo gradualmente bajo mi liderazgo.
El nuevo proyecto de tecnología estelar llamado Prometeo solo tardó 3 meses en completar la primera versión y se implementó con éxito de inmediato. El sistema entró oficialmente en funcionamiento, operando de manera estable. Los indicadores de rendimiento superaron con creces el pico de Celestial en el pasado. La experiencia del usuario fue fluida, los comentarios positivos llovieron. Prometeo ocupó rápidamente el vacío de mercado que dejó Celestial, incluso atrayendo una gran cantidad de nuevos usuarios gracias a sus características superiores. El precio de las acciones de tecnología estelar se disparó, estableciendo continuamente nuevos récords. La empresa organizó una fiesta de celebración extremadamente grandiosa para mi equipo. Bajo la atenta mirada de todos los empleados, el CEO me entregó personalmente el premio a la contribución excelente del año. El trofeo pesado como el cheque de 7 cifras en mi mano, era una recompensa bien merecida. Me paré en el escenario brillantemente iluminado, mirando hacia abajo a los nuevos colegas que me aplaudían, mirando a Lucas Torres y a los miembros del equipo. Sonreí sinceramente. Por primera vez sentí realmente lo que era ser respetada, ser reconocida. No por caridad o lástima, sino ganada justa y honestamente con mi propia capacidad. En el discurso posterior, Lucas Torres me miró, con un tono profundo. El talento es el activo más valioso de tecnología estelar. Nunca dejaremos que los que roban el fuego se decepcionen, ni dejaremos que los oportunistas se beneficien. Todo el auditorio aplaudió estruendosamente. Jorge también pasó la ronda de entrevistas y se unió oficialmente a mi equipo. Se acercó a mí con una copa de champán, con los ojos brillantes. Hermana Sofía, ahora eres realmente increíble. Sonreí y le di unas palmaditas suaves en el hombro. Esfuérzate, en el futuro serás aún más increíble que yo. Después de la fiesta de celebración, usé el dinero del bono para comprar una casa grande con jardín ubicada en una cálida ciudad costera del sur para regalársela a mis padres. La cirugía de mi madre fue muy exitosa, la recuperación postoperatoria también fue muy buena. En la nueva casa, ella plantaba flores todos los días, salía a caminar, su semblante era cada día más fresco. Me quité la sudadera con capucha y los vaqueros que solía usar, y me puse un traje de oficina bien cortado. Ya no era la pequeña Sofía encogida silenciosamente en un rincón de la oficina. Los colegas ahora me llamaban respetuosamente directora Sofía. En este momento realmente entendí que el propósito de mi venganza nunca fue destruir a nadie, sino romper la prisión que me había confinado, para ganar una nueva vida. Fue otra tarde de fin de semana, Jorge, algunos miembros clave del equipo y yo estábamos sentados en la cafetería debajo de la empresa, discutiendo el nuevo plan de actualización del proyecto Prometeo. La cálida luz del sol entraba a raudales a través de la gran ventana de cristal. Levanté mi taza de café con leche, miré accidentalmente por la ventana y vi 2 figuras familiares. Eran Héctor y Carlos. Llevaban trajes baratos que no les quedaban bien, con placas de identificación en el pecho, sosteniendo un montón de folletos que repartían a los transeúntes. Parecía que estaban trabajando como promotores para algún producto financiero P2P. El cabello de Héctor estaba más de la mitad blanco, su espalda ligeramente encorvada, su rostro tenía una sonrisa aduladora mezclada con vergüenza. Carlos estaba lleno de resentimiento. Acababa de ser rechazado por un transeúnte al recibir un folleto, estaba discutiendo ruidosamente, viéndose extremadamente vergonzoso. Sus miradas recorrieron la cafetería, y luego me vieron. Me vieron sentada en la cafetería espaciosa y cómoda, vestida pulcramente, segura y tranquila. Separados solo por un cristal transparente, su mundo y mi mundo estaban claramente divididos como 2 abismos. Vi los ojos de Carlos enrojecidos, llenos de envidia, rencor y falta de resignación. Parecía querer irrumpir, pero Héctor a su lado lo tiró con fuerza hacia atrás. Héctor me miró, con una mirada extremadamente complicada. Finalmente arrastró a Carlos, dándose la vuelta para irse, desapareciendo tambaleándose al final de la calle. Simplemente retiré mi mirada con calma, como si acabara de ver a 2 extraños que no tenían nada que ver conmigo. Tomé el bolígrafo y continué dibujando en el diseño de la estrategia de equilibrio de carga bajo la condición de acceso simultáneo de decenas de millones de personas. Jorge, sentado frente a mí, susurró. Creo que podríamos. Es realmente el karma.
Sacudí ligeramente la cabeza. Ya no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? ¿Qué más tiene que ver? Ese pequeño templo oscuro y sofocante junto con las personas y las viejas historias en él, habían sido completamente pasados a una nueva página por mí. Solo fue una piedra con la que tropecé en el viaje de mi vida. Y ahora ya la he pasado, y permanecerá para siempre atrás en el polvo borroso de la memoria. No sé desde cuándo, mi historia se extendió por toda la industria. Desde una empleada técnica explotada, dejando la leyenda de las alas de Ícaro, hasta el regreso triunfal convirtiéndose en la parte A de su antigua empresa, y finalmente liderando al equipo para desarrollar Prometeo. Todo el viaje, tanto dramático como inspirador, se convirtió en una leyenda inspiradora en muchos foros técnicos y redes sociales. Un día, recibí una llamada inesperada. Era del decano de la Facultad de Tecnología de la Información de mi antigua universidad. Me invitó con mucho entusiasmo como exalumna destacada de los últimos años, para regresar a dar un discurso en la ceremonia de graduación de este año, para inspirar a los estudiantes que estaban a punto de salir al mundo. Estaba un poco sorprendida y me sentí honrada. Al final acepté. Me paré en el podio, donde durante los 4 años de universidad miré con admiración, mirando hacia abajo a esos rostros jóvenes llenos de vitalidad pero también con un poco de confusión. Me vi a mí misma de hace muchos años. Compartí mi historia pero omití todos los nombres reales y los detalles que no deberían mencionarse. Solo conté con calma el viaje de crecimiento y las elecciones de una persona técnica. Al final del discurso, los miré y dije con seriedad: nunca duden de su propio valor. Su talento y esfuerzo son los activos más valiosos, no deben convertirse en herramientas baratas para que nadie las aproveche. Tampoco se resignen nunca ante la injusticia y la explotación. Cada vez que se comprometen, están apretando más los barrotes de la jaula invisible que los encierra a ustedes y a los que vienen después. Cuando un templo no merece su sinceridad, den la vuelta y váyanse sin dudarlo. Y después, construyan su propio templo con sus propias manos. El discurso terminó, todo el auditorio estalló en aplausos estruendosos, resonando sin cesar. Muchos estudiantes se acercaron a preguntarme sobre técnica, sobre orientación profesional. En sus ojos brillaba la esperanza y el sueño sobre el futuro. Vi a mi yo del pasado en esos ojos, y también vi el futuro por delante. Entendí que mi contraataque nunca fue solo por mí misma. Tal vez realmente había encendido una pequeña lámpara resistente para aquellos que luchan en la oscuridad, otras Sofías. La vida finalmente se convirtió en la forma que siempre anhelé. Mamá me llamó, con la voz llena de emoción. Las rosas que plantó en el jardín han florecido, florecieron muy hermosas. Me dijo que el fin de semana tenía que ir a visitarlas sin falta. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla del teléfono, era de Lucas Torres. Era un documento sobre un proyecto transnacional completamente nuevo, más desafiante. Me preguntó si estaba interesada. Ser la responsable técnica global total. Sonreí levemente, respondiendo con 4 palabras. Es mi honor. Al salir del trabajo, no fui a casa de inmediato, sino que conduje sola hacia el mar. El atardecer tiñó todo el mar de un color rojo dorado brillante, extendiéndose infinitamente. Las gaviotas volaban libremente en el aire. Pensé en Ícaro, el valiente que se lanzó al cielo y luego cayó en la tragedia. Pero sé que no soy él. He forjado mis propias alas más fuertes y he encontrado el cielo que realmente me pertenece. En este lugar, puedo volar muy alto sin temor a ser quemada por el sol. Respiré profundamente la brisa marina salada que traía el olor a libertad. Luego encendí el coche, dirigiéndome hacia la ciudad brillantemente iluminada por delante. Mi futuro apenas acaba de comenzar.